voy más rápido. Gracias, Manuel, al anfitrión, por invitarme a dar esta charla de gestión de flujo de pacientes en el hospital. Bueno, nuestro hospital es una institución de cuarto nivel de atención, de carácter asistencial, docente y de investigación. Cuenta con un total de 282 camas censables y se ha visto a lo largo del tiempo que las dificultades en la disponibilidad de camas y el flujo efectivo de pacientes es común en muchas instituciones hospitalarias en el mundo, principalmente las de mayor nivel de complejidad. Y esto ha generado que se propongan múltiples estrategias para mejorar el proceso de flujo entre los ingresos y los egresos, para mejorar la calidad de atención y la productividad de las instituciones. La competencia por la ocupación de las camas hospitalarias entre ingresos procedentes del servicio de urgencia y programados crea una situación de conflicto diaria en la gestión del recurso CAP. Las consecuencias directas más importantes de este desequilibrio entre la oferta y la demanda son retrasos en la admisión de pacientes programados y de urgencias, en los pases de pacientes dentro de las distintas unidades, la salida de quirófano, que es muy temprano por la mañana, por eso es importante el conocimiento de los recursos con los que contamos desde la primera hora, pases de las unidades de cuidados intermedios e intensivos y de las salas de internación. E incluso se ha generado la cancelación quirúrgica programada en alguna oportunidad por falta de disponibilidad de camas. Entonces podemos decir que el adecuado manejo de las camas mejoraría la calidad de atención, la satisfacción del equipo de salud y por supuesto del paciente y su familia. Bueno, esto podría figurar como 4 sectores que son, digamos, estratégicos en el hospital: los quirófanos, el sector ambulatorio, con imágenes y laboratorio, urgencias y transversalmente la gestión de camas, que debería estar realizada por un centro de operaciones que coordine los diferentes sectores. Ahora, si cada parte de ese sistema que nosotros estuvimos desglosando opera en forma eficiente, pero separadamente del resto, la performance del sistema como un todo resultará subóptimo. Y esto es muy importante porque para lograr cambios duraderos y de impacto, podemos decir que necesitamos una visión compartida para generar ámbitos de discusión, definir métricas, o sea, indicadores y los recursos con los que se cuenta para finalmente lograr cambios. Bueno, hay algunos antecedentes. En Inglaterra se comenzó a mostrar preocupación por la estancia prolongada de los pacientes en el 2002. Ellos vieron que esto generaba, a su vez, dificultades en la reinserción del paciente en su domicilio, trastornos depresivos, infecciones internosocomiales, por supuesto, y menor oferta de atención para nuevos pacientes. Entonces, proponen como una alternativa inicial, debido a que ellos detectan que muchas cosas tienen que ver con el actual médico, entonces cuando ingresa el paciente, tener una fecha estimada de cuándo se va a producir el alta. El trabajo más completo que se publicó hasta el momento es en Nueva York, donde hacen un protocolo de egresos tempranos y logran disminuir la estancia media, aumentar el porcentaje de pacientes que egresan antes del mediodía y también tuvieron en cuenta si no hubo altas precoces que generaran reinternaciones en los pacientes, y esto no fue significativo. Por lo cual se puede decir que digamos, el trabajo fue totalmente, digamos, con indicadores que daban como un trabajo bien completo y que, bueno, tuvieron éxito con eso. Y el último de los trabajos que me gustaba mostrar es que las camas disponibles, para algunos, el Barber y Johnson, consideran que es el recurso más importante del hospital, estructural, por supuesto, y postulan que tiene que haber digamos, una ocupación de 80 a un 85% de las camas para tener una reserva latente en casos de catástrofes, etc. Bueno, la gestión de camas entonces es un conjunto de acciones, procesos que ordenan, programan y regulan la actividad de los ingresos y las altas en relación con las camas disponibles. Los puntos claves son 2. Mejorar la gestión de las camas durante la semana, equilibrando los flujos de pacientes urgentes y programados, y en este caso la unidad de análisis el día cama. Y para la mejoría durante el día, que es lo que, digamos, hacemos, ustedes ven que llamamos para
el parte de camas, etcétera, se debe optimizar el tiempo entre el flujo de pacientes entrante y saliente. Planificar las altas lo más tempranamente posible, tomando como unidad de análisis la hora. Entonces, el recurso cama como unidad productiva crea conflictos de interés. ¿Entre dónde? Entre la oferta de servicios y la demanda de camas. O sea, nosotros tenemos salidas de quirófano muy temprano a la mañana, los pases de terapia intensiva y de intermedia, y también la recepción en la sala de internación. Entonces, la posibilidad de ingresar a un determinado paciente depende de dos factores. Determinantes externos, que estaría relacionado con la demanda asistencial en la guardia externa, pero se vio que los determinantes internos, o sea, el índice de ocupación de las camas hospitalarias, es mucho más importante a la hora de mejorar este flujo y gestión de las camas. Bueno, todos están acompañados por la bibliografía que están a disposición, si alguien las quiere leer. Bueno, en análisis de situación podemos decir que hay tres causas de ineficiencia en el flujo de los pacientes según la OMS, que son las admisiones hospitalarias, la subutilización de los recursos disponibles y la duración de la estancia inadecuada. Bueno, nosotros justamente con Manuel Vilches como primer autor, hicimos un trabajo de admisiones hospitalarias para ver la adecuación de las internaciones en un hospital pediátrico de alta complejidad, que está en la revista del Hospital de Niños del 2017, donde se ve que hasta un 30% de los pacientes podrían haber sido internados en centros de menor complejidad. Los recursos disponibles, vamos a hablar del mapa de camas en tiempo real posteriormente, y la duración de la estancia. Esto es muy importante, porque ¿de qué depende una estancia inadecuada? De la obtención tardía de resultados de laboratorio, de la demora en la realización de los resúmenes, con egresos tardíos, alta de los especialistas por la tarde, lentitud en la preparación y limpieza de camas. Entonces, otros factores podrían ser la falta de camas disponibles en internación, demoras en el traslado por el sector de camilleros, problemáticas sociales y de salud mental que generan internaciones todas muy prolongadas. Bueno, en la planificación estratégica nosotros teníamos un sistema de gestión de las camas que se llamaba Gestión, Organización, Regulación de Internaciones Pediátricas, o ORIP, que está también publicado en la revista del Hospital de Niños ya desde el año 2007, donde nosotros teníamos un regulador pediátrico que tomaba las derivaciones y se encargaba de la recepción de pacientes y la búsqueda de la cama en lo que se llama el tercer hospital, que son los servicios de pediatría, que son 14, de los hospitales generales de adultos. Esto se discontinuó se financió el coordinador pediátrico y ahora es reemplazado por un chat que tenemos con todos los jefes de las unidades de pediatría. Está también la dirección para organizar el tema de las derivaciones y, por supuesto, el departamento de urgencia, tanto de la guardia externa como de la división internacional. Bueno, y el SIC, que es la Coordinación de Internaciones Centralizadas, comenzamos con esto en el 2017, que era como un proyecto para mejorar el rendimiento hospitalario del recurso CAP. Que acá lo vemos también, publicado en la revista del hospital, lo pueden leer. Bueno, las internaciones, vamos a tomar un año, que fue entre el 1 de agosto de 2022 y el 31 de julio de 2023. Tuvimos una N de 4.056 internaciones, de las cuales casi un 50% fue gestionada por el SIC en un horario que era hasta las 13, 14 horas. Y ahí vemos que el 38% fueron programadas y el 62% fueron de las urgencias. Dentro de las programadas, digamos, los más importantes es el pasaje de quimioterapia en pacientes oncológicos, de gamma y otros biológicos, y las cirugías de oftalmo y de otorrino, que no hay que menospreciarlas porque son camas que se utilizan en clínica en general por no tener una sala propia. Igual se tratan de gestionar primero en cirugía y como última, eventualmente se pueden internar en clínica. Las urgencias, que fueron un 62%, en general fueron de causa clínica, infecciones respiratorias agudas bajas, sobre todo en la época estacional, hematología, oncología y salud mental.
Bueno, quería hablarles un poquito también de los servicios de pediatría, cómo funcionan en los hospitales generales, como dije, soy 14, que tienen una cierta capacidad ociosa, ¿no? Un poco elevada. El propósito entonces fue trabajar en red para la derivación de pacientes con enfermedades de baja complejidad y poder recepcionar niños que requieran internación en un centro de cuarto nivel de atención. Entonces los recursos son la gestión hospitalaria, el SAME y el parte diario de disponibilidad de camas en los hospitales generales de adultos. Si nosotros vemos en el 2023, en el mes de enero, la ocupación de cama fue del 20%. En el mes de mayo, que se adelantó en el año pasado las infecciones respiratorias agudas bajas de la época estacional, al mes de mayo, ahí encontramos una ocupación del 81%. Ya en julio teníamos 26 nuevamente, y en septiembre, por la segunda ola de infecciones respiratorias agudas bajas, aumenta a un poquito más del 50%. Entonces, la propuesta de este año para las infecciones respiratorias agudas bajas fue el programa OPERA, que es de Organización Pediátrica de las Enfermedades Respiratorias. Entonces, quedamos en que con pacientes con enfermedad leve se veían por consultorios de infectología a la mañana o consultorios externos matutino y vespertino. Los pacientes con enfermedad moderada se vieron en la unidad febril para derivarse a salas de internación o, si fuera posible, la derivación al tercer hospital, que son los hospitales, como dije, generales de adultos. Y los pacientes con enfermedad grave que ingresan en la guardia externa se internan en salas de internación o en terapia intensiva. Esto es me parece importante mencionarlo porque es romper un poco el paradigma del enfoque en la gestión de camas. O sea, en el sistema tradicional, el estado de la cama, una pregunta, ¿cuántas camas libres tenés? ¿Cuántas ocupadas? No, los estados de la cama, ¿cómo vamos a hacer? A ver, en breve, son todos los posibles. En el primero no se programan las altas, en el sistema proactivo sí. El sistema push quiere decir que se trata de forzar los ingresos, sin tener en cuenta que lo más importante es la descarga, el sistema pull, o sea, facilitar las altas para que puedan ingresar nuevos pacientes. Entonces, el sistema tradicional es descentralizado, acá es centralizado. Los huddles son pequeñas reuniones que podrían ser para nosotros el pase de guardia a la mañana, donde participan los diferentes actores del hospital, enfermería, el personal médico, también debería estar, conocer cómo trabajamos con todos los demás efectores, digamos, camiseros, personal de limpieza, etcétera. Y lo podemos visualizar esto interactivamente a través de tableros visuales de tipo Kanban, que después les voy a mostrar un ejemplo. Entonces, la organización de la Oficina de Gestión de Camas centralizaría la información para la participación y trabajo conjunto en todos los servicios del hospital. Entonces, las funciones son denominar un responsable en la gestión de camas, planificar y programar ingresos y altas, ver el mapa de camas del hospital en tiempo real, definir los términos relacionados con el recurso cama y finalmente seguimiento y evaluación por procesos. Bueno, esto medio lo mencionamos, el responsable tiene acá la visión, digamos, o sea, a lo que uno aspira es a centralizar la totalidad de las solicitudes de camas del hospital, a la gestión de derivaciones hacia y desde el mismo, con un parte diario de camas, el primero a la mañana y el segundo a las 15, alrededor de las 15 horas, para pasar a la unidad de guardia. Y el trabajo coordinado, como dijimos, con los jefes de unidades y servicios, que es muy deseable al mediodía, cuando se van los jefes de sala, tener una aproximación de los pacientes que deben ser controlados y hacer el parte de las camas que tenemos disponibles. Bueno, esto es planificar y programar los ingresos y las altas, y me interesa el tercer punto, que hay que intentarlo, por lo menos preparar los egresos desde el día anterior para liberar las camas en lo posible antes del mediodía. Eso implica realizar las epicrisis, las recetas, dar aviso a los efectores si hay que hacer alguna contrarreferencia, enfermería, farmacia, especialidades para la solicitud de turnos, servicio de limpieza, o sea que es un trabajo netamente multidisciplinario, o sea, todo, o sea, no lo podemos, digamos,
dirigir solamente al personal médico. Tenemos que colaborar en forma multidisciplinaria con todos los servicios del hospital. Bueno, el mapa de camas en tiempo real, como vemos, acá más o menos les doy bueno, es la cifra, pero para que tengan una idea, tenemos 29 camas de terapia intensiva, ahora estamos con el tema de la terapia intermedia para tratando de aumentar el número de camas, con el advenimiento de un segundo médico de guardia, y las salas de clínica que constituyen el cuello de botella, que son 107 camas. Esto es importante porque nosotros tenemos 107 y decimos camas, pero en realidad la mayoría son cunas. Y es importante saber que en el último año, en el 2023, la media de edad de internación de los pacientes fue de 84 meses, que es 7 años. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta para cuando, digamos, se haga la nueva estructura para la atención de pacientes de... Bueno, acá tenemos unidades cerradas, unidades de clínica y unidades quirúrgicas, cuál es el número de camas de cada uno. Bueno, y definir los términos totales del recurso cama. La cama está disponible cuando se le da el alta médica, el alta administrativa, la cama vacía tiene que limpiarse, finalizar la limpieza y supervisarse, y recién ahí está la cama disponible. Porque nosotros nos encontramos muchas veces que pedimos una cama y por ahí nos dicen, bueno, dentro de 2 horas. La idea es que se pueda realizar el alta médica y seguir todo este circuito para que la cama esté disponible lo más tempranamente posible. Tenemos que tener en cuenta que son pacientes que quizás están ese tiempo que uno necesita para conseguir la cama, esperando en un consultorio de la guardia o en el hospital de día en el caso de los pacientes oncológicos, entonces consideramos muy importante este tema. Bueno, bueno para realizar el seguimiento y la evaluación por procesos, identificación del paciente, un formulario de internación, que ahora lo vamos a ver que puede ser el resumen del SIGEOS, y planificación del alta en los pacientes internados. Desde el ingreso, como se había propuesto en ese trabajo del Reino Unido, y menciono nuevamente los tableros Kanban, que ahora lo voy a mostrar. Finalmente, como el proceso de egreso y los indicadores. Bueno, se está trabajando intensamente en la pulsera identificatoria para todos los pacientes internados. Tenemos bastante dificultad con el tema administrativo, porque esto tendría que funcionar los 7 días de la semana, las 24 horas, para hacer un flujo dinámico con la oficina de admisión y egresos. Bueno, el formulario de internación, como lo mencioné, y esto me interesa, es la planificación del alta desde el ingreso. Así como en las terapias intensivas, si ustedes ingresan, ven las características más importantes de cada paciente, la medida del tubo, endotraqueal, su diámetro, los días de internación, el tratamiento que está recibiendo. En clínica es muy importante tener el nombre y apellido, la cama del paciente, cuál es el médico tratante y la fecha probable de alta, que por supuesto se puede modificar de acuerdo a la evolución del paciente, pero estimarla. Bueno, y estos son los tableros Kanban, que donde figuran la oferta de camas, los pacientes prealtas en las camas cunas, en las cunas, en los aislamientos, los que están de alta, en limpieza, en supervisión, para finalmente tener una cama disponible y las observaciones pertinentes. Lo mismo ocurre con la demanda, más abajo en violeta, que viene de los servicios de urgencia, de clínica, de intermedia, de terapia intensiva, quirófanos, las distintas especialidades. Y los pases de sala que ocupan eh, gran parte de la internación, que por ahí uno en el pase de guardia no los menciona, pero son alrededor de 10 por día como en mínimo, ¿no? La salida de los quirófanos, de la terapia intensiva, de la terapia intermedia, etc. Bueno, esto quería mostrarles brevemente porque existe. Nosotros estuvimos yendo con Aldana Rodríguez Gregory a la clínica modelo de Lanús varias veces para ver cómo se manejan. Ellos tienen el centro de operaciones, habían empezado también con una cartulina y finalmente lo tienen ya instalado con el sistema de las reuniones o huddles que se realizan en este lugar. A la mañana temprano se juntan todos los distintos efectores para tener en cuenta cuál es la demanda, cuál es la oferta y poder actuar en consecuencia. Con la planificación del egreso, el proceso tradicional,
espera que el paciente tenga el alta médica para completar los cuidados, una vez completados los cuidados agudos, comenzar las tareas necesarias para el alta. Entonces tenemos un tiempo de estadía donde el paciente recibe los cuidados necesarios en la internación y un tiempo de estadía quizás innecesario. En cambio, en un proceso preactivo, la admisión de pacientes se acompaña por un estimativo del día de egreso, se realizan las necesidades de atención posteriores, evaluadas y gestionadas, las referencias o contrarreferencia del paciente, paciente supervisado, y el tiempo de estadía, digamos, es el mismo que el anterior, pero no tenemos ese tiempo de estadía innecesario porque el paciente reúne todas las condiciones para el alta. Bueno, los indicadores que habíamos pensado con el doctor Monteverde, Ezequiel, es para clínica el porcentaje de ocupación hospitalaria, que sabemos que son los días pacientes sobre los días de cama disponibles, que tienen que estar, como mencioné, entre un 80 y un 85%, el porcentaje de ocupación en las salas de clínica, el tiempo medio entre la admisión médica y la asignación de cama, que eso es difícil porque implica, como dice acá, horarios, bueno, es difícil de lograr, eso va a necesitar tiempo. El porcentaje de derivaciones sobre el total de internados, tanto desde o hacia el hospital por nivel de criticidad o por falta de recursos, y esto que es muy importante, la tasa de ingresos hospitalarias antes de las 12 horas. Bueno, en el movimiento hospitalario quería mostrarles, compartirles algunas ideas. Esto no. Bueno, seguimos con otra cosa. ¿Esto sí? Bueno, en el movimiento hospitalario nosotros tenemos un resumen entre el año 2015 y 2024 que está cargado hasta el mes de mayo. Se puede filtrar por años, por meses, por departamento de urgencia, de medicina y quirúrgico, los diferentes servicios y las diferentes unidades. Entonces, sería el resumen total de todos esos años, donde la ocupación fue de un 62%, y esto es totalmente variable de acuerdo a la época del año. Esto es interactivo y bueno, se puede filtrar, como dije, por determinadas variables y jugar un poco con el tema del flujo de pacientes en cada momento. Esto es muy variable y muy dinámico. Entonces, la idea es que la gestión de camas implica que las camas son en general para todo el hospital y que se ha demostrado ampliamente el impacto positivo en la gestión centralizada de las camas, priorizando su adjudicación para la actividad programada y urgente, de acuerdo a una planificación diaria de previsión de ingresos y altas. La falta de camas incide directa y negativamente en la internación de casos urgentes o programados, y va en detrimento de la efectividad y en la calidad de atención de los pacientes. Las medidas anteriormente citadas podrían colaborar en la eficiencia de la gestión de camas y en el aumento de la productividad del hospital. Bueno, finalmente podemos decir entonces que la planificación anticipada y estructurada del alta optimiza el proceso de la estancia hospitalaria, que los profesionales sanitarios que asisten al paciente deben ser conscientes que están inmersos en un proceso global de atención, que tiene múltiples interacciones con otros procesos y que se relacionan un gran número de actores en un trabajo interdisciplinar. Finalmente, podemos decir que el procedimiento general y las guías de acción rápida podrían estandarizar el trabajo diario de los profesionales que estamos implicados en el proceso y que la satisfacción de pacientes y familiares aumenta cuando el proceso de alta hospitalaria está estructurado y planificado. Bueno, muchas gracias. Si alguien quiere hacer una pregunta, disculpen por... Sí, Claudia, primero una reflexión y después algunas preguntas. Primera reflexión en que es un tema tremendamente importante. Voy a hablar en tu computadora, si no... Dale. Bueno, primera cuestión, es un tema muy, muy importante por varias cosas. Primero, porque nos regula completamente la acción diaria, el hecho de saber cuántas camas hay, qué disponibilidad hay y dónde no hay. Segunda reflexión, que hay trabajos al respecto, muestran que los médicos
internamos de acuerdo a nuestro conocimiento y al lugar donde trabajamos. Como ejemplo, hay un trabajo extranjero donde muestran que la bronquiolitis, con las mismas características, en hospitales pediátricos se internan menos que en un hospital general donde se internan más en función a ser, por ejemplo, menos graves. O sea que la experiencia del médico también incide en qué paciente interna y qué no. Segunda reflexión tiene que ver con el hecho que la disponibilidad de camas directamente incide muchas veces en qué pacientes internamos y qué no. Para eso hay que estandarizar, como dice Claudia, claramente qué pacientes requieren internación y qué no. El trabajo que hicimos acá en todas las guardias del hospital ya en el año 2016 mostramos que en plena época de invierno, en junio del año 2016, internamos menos pacientes que en otras instituciones. Y eso también tiene que ver con el número de camas disponibles. Y no debería ser así. Ir hacia un hospital con niveles de complejidad en las camas más que específicamente por especialidades. Y el manejo adecuado de la gestión de camas es importantísimo. Es un dato que nos cambia la realidad de la internación y agradecerle a Claudia que se ocupa de este tema que parece árido, que parece teórico, pero en realidad tiene una practicidad enorme y una necesidad para un manejo hospitalario enorme. Gracias, Manuel. Yo quería agregar que nosotros hablamos de los ingresos y egresos desde y hacia el hospital, pero no solamente de Cava, también recibimos muchos pacientes del conurbano, de hecho son alrededor del 45%, y muchas veces tenemos pedidos de provincias, de pacientes que, digamos, requieren complejidad. Tenemos que rechazar pacientes, y es terrible eso, por la falta de disponibilidad de camas. Entonces, ser conscientes, esto es muy importante y que entre todos podemos colaborar para que la eficiencia sea mayor. Bueno, muchas gracias por su atención y muchas gracias, Manuel, por haberme invitado. No, gracias a vos y nos vemos en la próxima charla. Un saludo.